Si ponemos la primera, por favor. Es la conferencia vespertina número 155. Si pueden ustedes notar en el lado izquierdo de la pantalla, son ya más de 4 meses que tenemos en México implementando las acciones de sana distancia, a través de las cuales, lógicamente, el objetivo principal de ellas son disminuir la transmisión de la enfermedad, por lo tanto, la intensidad de la epidemia y, de manera directa, también poder disminuir la carga hospitalaria tanto de pacientes graves como críticos que en su momento se complican al ser contagiados. Los primeros meses de estos ya más de 4 meses fueron a través de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que fue un distanciamiento social general para las 32 entidades federativas bajo un mismo criterio, con los objetivos ya planteados, y los últimos meses ha sido a través de la operación del semáforo de riesgo COVID, lo que ha permitido implementar las acciones de sana distancia de manera regionalizada. Esto ya teniendo lógicamente en cuenta el comportamiento asincrónico de la epidemia en todo el país y teniendo en cuenta también cómo en su momento tanto las medidas que han instaurado las autoridades locales como las que la población ha respondido en poder realizar cada uno de los días ha generado diferentes patrones en la epidemia. Es por eso que estamos también presentando todos los días cómo se está comportando la epidemia a nivel local, es decir, a nivel estatal, para que todos puedan tener una mejor percepción de qué es lo que está pasando y entonces el por qué. Hay una entidad federativa que puede estar en rojo, hay otra entidad federativa que puede estar en naranja. Esto precisamente también responde al comportamiento de la epidemia y a poder brindar seguridad en la población. Veamos la actualización del escenario nacional, si me permiten la siguiente diapositiva. Aquí tenemos la actualización al día de hoy de nuestras barras que concentran todos los casos que en su momento fueron clasificados como sospechosos y los cuales además tuvieron acceso a ingresar a un protocolo de estudio, entre el cual se destaca lógicamente la toma de la prueba correspondiente para poder identificar o no la presencia del virus, además de la atención médica y el seguimiento que también representa la actividad en cada uno de estas personas. En las barras de color lila, volvemos a destacar, son las personas que ya salieron negativas a la prueba del virus SARS-CoV-2, 477.733, fueron por lo tanto descartadas como casos de COVID-19, pero en las barras de color café claro, que son las que están hasta la parte inferior, tenemos a las 434.193 personas que dieron positivo a la prueba y por lo tanto son los casos confirmados acumulados que hasta el momento se han presentado en México. Si vemos el tamaño, la altura total de cada una de las barras, veremos que las últimas semanas graficadas, la 27, la 28 y la 29, pues prácticamente guardan una relación, guardan una meseta en el comportamiento. Cuando vemos solamente las barras de los casos confirmados, estos barras de color café claro, hay un ligero descenso, que es ese descenso que estábamos viendo durante la semana. Sin embargo, notemos que tenemos también personas que están pendientes del resultado, que precisamente están representadas e integradas en estas barras más pequeñas de color naranja claro, que están en la mitad de las otras dos. Entonces, lo que nosotros hacemos día con día es a estas personas que todavía tienen pendiente el resultado, les aplicamos el porcentaje de positividad conocido para cada una de las semanas, recordando que estos porcentajes también se van incrementando, van disminuyendo en la medida de cómo se va comportando la epidemia. Cuando hacemos esa aplicación y lo sumamos a los casos confirmados, tenemos lo que nosotros denominamos los casos estimados, es decir, estimamos la cantidad de personas que serían ya confirmadas o que tendrían COVID-19 en México, y entonces esto lo vemos representado en la siguiente gráfica que está en la siguiente diapositiva.
precisamente la línea de color azul claro, que es la línea superior, a la cual también le hemos estado dando un seguimiento desde que iniciamos con este tipo de gráficas. Ya el día de ayer la línea se presentaba sin cambio, es decir, de haber estado teniendo una tendencia descendente, así iniciamos el domingo pasado. Durante la semana esa tendencia fue disminuyendo hasta el día de ayer estar en una meseta, sin ningún cambio, es decir, sin un cambio positivo o negativo. El día de hoy continúa esa meseta, es decir, no hay un cambio positivo o negativo tampoco, por eso aparece sin cambio. Y veremos el día de mañana. Hoy día termina la semana epidemiológica número 31, y entonces mañana domingo vamos a empezar ya a graficar la semana epidemiológica 30, y entonces vamos a ver para la 30 cómo iniciamos esta semana en función de la tendencia de esta curva. Las personas que se han estado recuperando han seguido un patrón similar. El incremento de las últimas 2 semanas graficadas es de un más 16%, y esto es también importante porque va de la par del incremento de las personas que han estado enfermando. Por lo tanto, las personas también continúan recuperándose. Lo que también se ha mantenido hasta el corte de esta semana epidemiológica es que las 2 últimas semanas, 28 y 29, se aprecia un descenso en el comportamiento de las lamentables defunciones, siendo de menos 32 el descenso que se vio entre la semana 28 y 29. Algo también que ustedes notarán se mantuvo prácticamente estable durante toda esta semana fue la proporción de casos activos estimados, que continúa siendo del 11%. Estamos hablando de todas estas personas que iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días y por lo tanto se consideran como la epidemia activa en México o la componen como tal. Y es 11% el que se mantuvo prácticamente durante toda la semana, y esto es precisamente congruente con esta meseta de casi ya 2 semanas que estamos viendo en los casos estimados entre la semana 27, 28 y 29. Y ha sido una media nacional de comportamiento general en lo que llevamos hasta el momento. Veamos la siguiente diapositiva. Actualizamos para el día de hoy también la disponibilidad de camas de hospitalización general de los 3 estados que estaban por encima del 70% de ocupación como este nivel de riesgo. El día de hoy pues prácticamente son solamente 2 los que tienen menos de 30% de disponibilidad, que hemos dicho o hemos hablado de este nivel de seguridad. De manera interinstitucional se está trabajando con cada uno de ellos para que a través de la reconversión o la expansión puedan tener la suficiencia de camas necesarias para poder seguir atendiendo a pacientes graves, que son los que utilizan este tipo de camas. A nivel nacional son 16.852 las camas disponibles que habían al corte de ayer a la medianoche. Veamos la siguiente diapositiva, son las camas con ventilador para los pacientes críticos. Aquí de hecho ahora al menos todos los estados tienen 40% o más de disponibilidad en el tema de camas críticas. Los estados que están hacia la derecha, lógicamente con todavía mayor disponibilidad, recordando siempre que esta es una situación que se debe de monitorear no solamente en el ambiente nacional, sino que las entidades federativas lo hacen en sus ambientes estatales, sobre todo municipales y locales, para poder estar siempre pendientes de que no vayan a tener una saturación que impida recibir a pacientes, o detenerla, que tengan identificadas cuáles son las unidades más cercanas a esa unidad saturada que sí tiene camas disponibles independientemente de la institución a la que pertenezcan, y entonces puedan recibir y seguir atendiendo a las personas que así lo requieren. A nivel nacional, 6.394 son las camas con ventilador que habían disponibles ayer a la medianoche del corte.